Hoy estaremos hablando sobre la reforma y la contrarreforma religiosa. En la anterior sesión estuvimos hablando sobre el Renacimiento como ese periodo intermedio entre la Edad Media y la Edad Moderna, donde se encontraron algunos factores importantes de cambio, dentro de ellos el humanismo, y en el día de hoy hablaremos sobre la reforma y la contrarreforma religiosa. Resulta que durante los últimos siglos del medioevo y primeros de la Edad Moderna, el papado y la iglesia fueron instituciones con un enorme poder económico y político. Papas y cardenales eran más administradores políticos, diplomáticos, patrocinadores del arte y hasta jefes militares antes que guías espirituales o estudiosos de la teología. Desde mucho tiempo atrás, la vida de los altos jefes de la iglesia, incluyendo los papas, se había alejado de las enseñanzas de Jesús. El lujo, el derroche excesivo, les conducía a una gran variedad de pecados perfectamente condenados por la misma doctrina cristiana que profesaban. Ya como tal, en Europa, en los siglos XV y XVI, entonces se puede establecer unas características generales sobre lo que acontecía en el Renacimiento, aunque en la sesión anterior tuvimos la oportunidad de hablar de algunos factores importantes que trajeron como consecuencia esa nueva o ese nuevo resurgir en diferentes aspectos, desde las artes, la literatura, también de la forma de gobierno y en este caso pues de la religión. Entonces aquí vemos en el gobierno, entonces se establece como tal una monarquía absoluta. En la economía entonces se destacan los viajes de exploración y colonización, donde aparecen entonces las nuevas rutas de comercio, se da el descubrimiento de América, el dominio europeo del mundo, nuevos imperios coloniales y la evangelización. Ya como tal, la religión, entonces desde la Iglesia Católica aparece una transformación o una reforma que es promovida por Martín Lutero, que esto es lo que causará en un momento la división de la Iglesia Católica, donde surgen entonces el anglicanismo, el luteranismo y el calvinismo. Todo esto entonces será llamado como tal la Reforma Protestante. En la cultura pues entonces ya habíamos dado algunas características generales sobre la cultura en el Renacimiento, entonces época de esplendor cultural, artístico, cambio de pensamiento. Habíamos hablado sobre el teocentrismo al antropocentrismo. Entonces recordando que el teocentrismo era entonces toda la autoridad, ¿sí?, ejercía sobre Dios, y en este caso más relacionado sobre la Iglesia Católica Romana y el papado. Y ya el antropocentrismo, entonces donde el centro como tal es el ser humano, de todo estudio y de toda apreciación o voluntad. Aquí entonces ya vamos a hablar literalmente de quién era Martín Lutero, quién era este personaje que da lugar a la reforma de la iglesia. Entonces, primero, un teólogo y reformador religioso alemán, precipitó la reforma protestante al publicar en 1517 sus 95 tesis, denunciando las indulgencias y los excesos de la Iglesia Católica. Para Lutero, la esencia del cristianismo no se encuentra en la organización encabezada por el Papa, sino en la comunicación directa de cada persona con Dios. Entonces, él también fue un estudiante de teología que perteneció a la comunidad de los agustinos. Entonces, para Lutero la única forma de salvarse y lograr la vida eterna era la fe pura e invencible. Ello quería decir pues que
ni la simple oración, ni el sacrificio, ni las buenas obras servían para lograr que Dios nos perdonara. Solo la fe en su existencia y en su bondad servía para lograr su perdón por nuestros pecados. Entonces de allí se deducía que las indulgencias que vendía el Vaticano eran totalmente inútiles para lograr la salvación del alma. Entonces, ¿qué es literalmente esa reforma protestante? Entonces aquí vemos, es un movimiento religioso que se inició en Alemania en el siglo XVI por parte de Martín Lutero, quien promulgó que las 95 tesis. Eso sí quiero que por favor lo estemos recordando. Martín Lutero, quien promulgó que 95 tesis en el 1517, con lo cual se logra generar un quiebre en la Iglesia Católica. A eso se le va a llamar entonces ¿qué? La reforma protestante, ya que se da lugar al estudio de todo aquello que en un momento el Papa, el Vaticano, promulgaba, ¿sí? Y daba a sus feligreses como si fuera instituido por Dios, literalmente, cuando muchas de esas reglas o normas no eran directamente establecidas por Dios, sino por el mismo hombre, en este caso por los mismos papas o la Iglesia Católica. ¿Cuál era entonces el pensamiento de Lutero? Entonces, el 30 de octubre, ¿sí?, de ese año que nombramos, 1517 ya, vamos a mirar que fijó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis contra la doctrina católica. En 1517 ya llega a Wittenberg los enviados de Papa León X para cobrar las indulgencias. En ese momento Lutero publicó, fijándolas en la puerta de la catedral, las 95 tesis, por medio de las cuales pues se oponía a la supuesta capacidad de alguien diferente de Dios para perdonar pecados, y criticaba pues la prédica que se hacía de las indulgencias. Entonces vemos aquí puntos principales de la reforma: la justificación por la fe, el sacerdocio universal, el libre examen de la Biblia y la abolición del celibato sacerdotal. Entonces en la justificación por la fe las personas se salvan solo por fe y no por sus obras. Entonces Lutero, de acuerdo a lo que decía la escritura o a lo que dice la Biblia, entonces ahí especificaban que no era por obras que se salvaban las personas, sino que era por la fe en Jesucristo. Entonces que al creer en Jesús, al confesarle, ¿sí?, al confesar ante los demás que Él era el Señor de los señores, que Él mismo, que Jesús había muerto por el perdón de los pecados, entonces que de esa manera se salvaban las personas, y que entonces las buenas obras lógicamente eran necesarias o eran el resultado de creer en Jesús. Entonces Lutero decía que si se creía en Jesús, pues lógicamente las personas iban a hacer buenas obras, pero eso era el resultado de haber creído en Jesús, de haber sido justificados por la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz, pero no por las obras que se salvan, sino por la fe en Jesús. Entonces Lutero decía que todo aquel que creía en Jesús era salvo, que es lo que dice la Biblia, y que no es por las obras que las personas se salvan, sino que si la persona ha creído en Jesús, entonces lógicamente el resultado de haber creído en Jesús será hacer buenas obras, cambiar su comportamiento. Dentro de ese pensamiento entonces también encontramos el sacerdocio universal. Todos los creyentes pueden interpretar libremente los textos sagrados. Recuerden que en la Edad Media solamente eso estaba permitido para los sacerdotes, el Papa, para los clérigos. Pero entonces ya Lutero y su pensamiento entonces dice, no, todos aquellos que puedan interpretar, que puedan leer,
pueden entonces acceder al texto sagrado de la Biblia y lógicamente pueden interpretarlo, entendiendo también pues que Lutero también creía en la Trinidad, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces desde esa postura el Espíritu Santo podría guiarles para interpretar correctamente los textos sagrados, y no solamente podían hacerlo los sacerdotes. Libre examen de la Biblia, con el rechazo de la tradición de la Iglesia como fuente de la verdad y como autoridad de la interpretación bíblica. Entonces aquí, importante, porque no era solamente bajo el examen, ¿sí?, o la visión o la postura de los sacerdotes que se podía interpretar la Biblia, sino que ahí era cuando se decía que la fuente de la verdad y la autoridad no solamente estaba en un sacerdote, sino en aquel creyente, en aquel que de todo corazón creyera en Jesús. Entonces podía leer la palabra y podría ser guiado por el Espíritu Santo para interpretarlo, y que no solamente podían guiar la iglesia a los creyentes, sino que también todo creyente podía acceder a la verdad que estaba establecida por medio de la Biblia. Y lo otro, dentro de sus tantos pensamientos, ¿sí?, entonces se da la abolición del celibato sacerdotal obligatorio. Entonces, que estaba prohibido el que los sacerdotes se casaran. Entonces Lutero, en este caso, abole, ¿sí?, hay una abolición de esta regla, de esta norma establecida por la Iglesia, por los papas, y entonces da permiso de que los sacerdotes puedan casarse, puedan tener una familia, puedan compartir, ¿sí?, su vida con otra persona, y de igual manera seguir predicando la palabra de Dios. Que la familia pues no era un impedimento para predicar, que al contrario, que la familia podía ser esa fuerza, ¿sí?, para poder continuar con su tarea y acompañados en la predicación de la palabra. Y ya reducción de los sacramentos a 2. El bautismo, pero ese bautismo no para niños, sino el bautismo cuando la persona es consciente de la decisión que está tomando. Entonces aquí Lutero dice, bueno, sí, el bautismo es necesario, igual la Biblia lo dice, está establecido en la Biblia, pero no para los niños, sino ya cuando las personas son conscientes de ese paso de responsabilidad de bautizarse. En cambio, que un niño no era consciente de lo que estaba haciendo, sino que las personas o los papás que lo llevaban a ello. Entonces que el bautismo también era una decisión personal, pero que debía ser consciente y debía ser responsable. Entonces queda como tal por parte del pensamiento luterano, entonces el bautismo y la Eucaristía, pero en este caso no va a llamarse Eucaristía, sino va a llevarse la Santa Cena, donde también se comparte el pan, ¿sí?, donde se comparte el vino, pero conmemorando el sacrificio y la muerte del Señor Jesús. Esos serían algunos de los aspectos esenciales que se trabajaron dentro de la reforma luterana. En este caso, la reforma religiosa que se establece, recordando que Martín Lutero fue un monje agustiniano. Aquí entonces nosotros vamos a encontrar cuáles fueron esas causas específicas de esa reforma del cristianismo en el siglo XVI. Entonces, la causa es la relajación moral del clero y alejamiento de la iglesia de sus funciones espirituales. Resulta que los papas, los sacerdotes, los cleros, en la Edad Media, ellos tuvieron diferentes tipos de excesos.
Entonces no llevaban a cabo el cumplimiento de la palabra, sino que ellos se beneficiaban a sí mismos antes que a los propios feligreses. Entonces es ahí cuando Lutero comienza a examinar lo que hace la Iglesia Católica en nombre de Dios y se da cuenta de que muchas cosas no estaban funcionando conforme a la palabra de Dios, sino conforme a los intereses de los papas del momento o de los sacerdotes, y que descuidaban muchas veces la vida espiritual no solamente de ellos mismos, sino también de los creyentes. Entonces es ahí cuando surge esa necesidad de Martín Lutero de una reforma dentro del mismo cristianismo, porque no estaban siguiendo los parámetros establecidos por Dios, sino sus propios parámetros. Entonces es aquí cuando se da la reforma protestante, protagonistas, entonces Lutero, Calvino y Enrique VIII. Entonces establece Lutero el protestantismo, Calvino el puritanismo y Enrique VIII el anglicanismo. Si se dan cuenta, y quiero que lo tengan muy presente, es que la reforma protestante sigue siendo o sigue dándose bajo la base del cristianismo. Entonces, en el Renacimiento se da origen al protestantismo y continúa el catolicismo, pero las dos son corrientes del cristianismo, las dos, el protestantismo y el catolicismo, ¿sí? Donde en los dos casos, Dios es la fuente, ¿sí?, de toda verdad, pero entonces, en este caso, para que lo tengamos en cuenta, que los dos, tanto el protestantismo como el catolicismo, hacen parte del cristianismo, de lo que nosotros llamamos el cristianismo. Entonces, principios de la reforma protestante, entonces ya habíamos nombrado justificación por la fe, sacerdocio universal y autoridad, la Biblia. Recuerden que aquí la autoridad es la Biblia en la reforma protestante y no el Papa. El Papa no es la máxima autoridad, aquí la autoridad es Dios y lo establecido en la Biblia. Y ya se da dentro de la reforma del cristianismo en el siglo XVI, pues entonces no solamente se da la reforma, sino se da la contrarreforma católica. ¿Qué quiere decir? Ante la reforma que se da por medio de lo establecido por Martín Lutero, pues la Iglesia Católica no se queda quieta y entonces ellos mismos van a establecer una reforma a lo que Lutero estaba hablando. Entonces es ahí cuando se dice que se establece una contrarreforma. Entonces, ¿qué es lo que establece la Iglesia Católica después de lo que sucede con Martín Lutero? Entonces comienza a establecer unos principios y dice, bueno, la salvación sí se da por la fe, pero también por las obras. Y recuerden que ya les había dicho que Martín Lutero decía que solamente era por la fe y no por obras, porque entonces cualquiera que hiciera buenas obras, pero que fuera malo también con sus semejantes, entonces se iba a obtener la salvación, y que no era así. Entonces que cualquiera podía hacerlo las dos cosas, mostrar a unos las buenas obras, pero ser también de otra manera ofensivo, ¿sí?, o causarle daño a su semejante. Entonces aquí hay diferencias, y ya lo van notando. Entonces, principios de la contrarreforma, entonces salvación por la fe, pero también por las obras. Sacramentos, entonces sigue la misa y el culto o adoración también, en este caso a los santos. Lectura de la Biblia por los sacerdotes. Si se dan cuenta, entonces anteriormente
desde el protestantismo, pues se da la lectura de la Biblia no solamente por parte de aquellos que tenían la autoridad por medio de la teología, del estudio de la Biblia, sino que también cualquier persona que fuera creyente, ¿sí? También tenía la capacidad de ¿qué? De leer y de explicar la Biblia, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo era quien les podía guiar para poder interpretar correctamente la Biblia. Y también dentro de la Contrarreforma, entonces, formación y disciplina del clero. Entonces es aquí cuando van a surgir los seminarios, donde va a haber formación para nuevos sacerdotes, donde también se va a dar inicio para los monasterios, literalmente, pero ya también donde las mujeres van a iniciar también la vida religiosa. Entonces esto hace parte de la Contrarreforma. Protagonistas, entonces, reforma de órdenes Santa Teresa, creación de órdenes los jesuitas, se da la Inquisición y el Concilio de Trento, que es donde se llega a estos acuerdos o a estos principios, que ya los vamos a ir explicando también. Entonces, aquí, desde este punto de vista, iniciamos todo lo que significa esa reforma religiosa, reforma y contrarreforma religiosa en el siglo XVI. Entonces, causas de la reforma, entonces, simonía y nepotismo por parte de la Iglesia, ¿sí? Donde se da el completo poder y autoridad a la Iglesia, al Papa, sin importar que fuera en contra incluso de la misma palabra de Dios. Solo que, como recuerden que en la Edad Media, pues los feligreses no tenían acceso, ¿sí?, a la Biblia y mucho menos a leerla, pues entonces se usaba o se manipulaba muchas veces lo que decía la Biblia, lo ponían los cleros de acuerdo a sus propios beneficios o conveniencia. Enriquecimiento del alto clero. Entonces recuerden que yo les explicaba que en la Edad Media muchas veces los sacerdotes y el Papa, cuando veían que sus riquezas iban disminuyendo, entonces ellos creaban diferentes tipos de propuestas donde los feligreses podían obtener el perdón de pecados. Entonces, si llevaban 5 piezas de plata o de oro, o dependiendo lo que llevara, entonces así mismo serían perdonados más sus pecados. O también si en un momento moría un familiar, entonces la Iglesia, el Papa, los sacerdotes, entonces decían que para que esa persona o ese familiar que moría fuera al cielo, pues debían pagar por ello. Entonces es ahí cuando aparece el pagar misas por los muertos. Pero todo, ¿por qué? Porque cuando ya los papas se veían que sus riquezas se iban agotando, entonces ellos creaban diferentes tipos de propuestas en las cuales se beneficiaban literalmente ellos, pero que realmente la Biblia no lo decía. Relajo en la conducta del clero. Entonces aquí también se ve promiscuidad, aquí se ve todo acto o conducta reprobable, excesos también, no solamente en cuanto a riqueza, sino también en cuanto al uso de su cuerpo. Entonces es ahí cuando hay la fornicación, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces también los cleros, los sacerdotes o el Papa también caían en ello. Entonces ahí es cuando se habla de ese relajo de la conducta del clero, aparte de borracheras, de toda clase de conductas que pues literalmente no reflejaban lo que realmente había dejado como ejemplo Jesús. Y otra causa de esa reforma
Entonces el clero preocupado por el poder terrenal y no del espiritual. Entonces también pues lógicamente se va a evidenciar que ellos se van a preocupar por lo terrenal, por las riquezas, por el beneficio propio y no por guiar al pueblo de acuerdo a lo establecido en la Biblia, ¿sí? Dejaron de lado, por decirlo, a Dios, sin embargo, usaban el nombre de Dios para seguir con sus propósitos y beneficiarse en ellos. Entonces es ahí cuando surge la reforma, y aquí vemos algunas de las causas de esa reforma. Reformadores, entonces vemos a Lutero, Calvino y Enrique VIII, ya lo habíamos mencionado. Reforma católica, entonces si hay una reforma protestante, hay una reforma católica, y a esa reforma católica se le llama como contrarreforma. Aquí entonces surge el Concilio de Trento, se da esa reforma del clero y nuevas órdenes. Cuando se dice nuevas órdenes, entonces ya había explicado anteriormente que es la creación de los seminarios, donde va a haber formación para los aspirantes al sacerdocio, ¿sí? A la vida religiosa, no solamente por parte de los hombres, sino también de mujeres. Entonces, las iglesias reformadas, entonces iglesia luterana, iglesia calvinista, iglesia anglicana. Aquí pues cada uno, Martín Lutero con la iglesia luterana, Juan Calvino con la iglesia calvinista y Enrique VIII con la iglesia anglicana. ¿Y dónde inició la luterana? En Alemania, la calvinista en Suiza y la anglicana en Inglaterra. Luego pues cada una de estas iglesias reformadas se van extendiendo, y entonces pues ahí vemos la difusión: Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, la Calvina en Francia, en Inglaterra y en Escocia, y pues ya la anglicana continúa en Inglaterra. Dogma, ¿qué creían ellos? Entonces aquí apenas hay algunas, ¿sí? Algunos dogmas. Entonces, salvación por la fe, predestinación y dignificación del trabajo, el rey como jefe de la iglesia, mantenimiento de culto y dogmas católicos. En este caso la iglesia anglicana sí se da como el máximo o la máxima autoridad, no solamente como de manera secular, sino también religiosa. Entonces aquí la máxima autoridad va a ser el rey en la iglesia anglicana. Ya en la iglesia luterana y calvinista no es así. ¿Listo? Aspectos comunes, entonces lectura individual de la Biblia y rechazo a la autoridad del Papa se va a dar en las tres, en la luterana, en la calvina o calvinista y en la anglicana. Lectura individual de la Biblia, máxima autoridad la Biblia, ¿sí? Dios sobre todas las cosas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, están presentes en esta iglesia, en las iglesias reformadas, pero recuerden que aquí la máxima autoridad no es el Papa, máxima autoridad es Dios y lo que Él dejó escrito, ¿sí? Lo que Él dejó en la Biblia establecido, y desde ahí entonces la Biblia será el manual real de toda la autoridad y de conducta de todos los creyentes, del ser humano. No va a ser el Papa. Aquí entonces vemos la expansión de la Reforma en el siglo XVI. Entonces ahí, como ven, encontramos unas convenciones, estas convenciones por colores, donde nos indican las zonas, ¿sí? Zonas de dominio o de expansión de cada una de estas iglesias reformadas junto con la católica. Entonces, si se dan cuenta, siempre van a comenzar a extenderse y
y asimismo pues va a encontrar oposición por parte de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica lógicamente no va a permitir que se siga extendiendo esa reforma luterana en el resto de Europa, al contrario. Entonces es ahí cuando va a existir la reforma católica, o sea, lo que llamamos contrarreforma. Entonces ahí vemos en los lugares establecidos, se me pierde el cursor. Entonces aquí es donde Martín Lutero va a dar a conocer las 95 tesis de esa reforma que se establece desde Alemania y luego que se va a extender. Entonces ahí encontramos donde está Martín Lutero, Wittenberg, aquí Ginebra con Calvino, y aquí en Inglaterra, en Canterbury, vamos a encontrar entonces estos precursores del calvinismo, luteranismo, y ya por último aquí en Inglaterra, ¿con quién? Con el anglicanismo, con Enrique VIII. Ya entonces, ya vimos lo sucedido con la reforma en cabeza de Martín Lutero, la reforma protestante. ¿Por qué se llama protestante? Porque protestaba contra lo establecido por la Iglesia Católica, que a la vez iba en contra de la misma palabra de Dios. ¿Listo? Y aquí entonces ya vamos a hablar sobre la contrarreforma, o sea, contrarreforma que es la reforma que hace la Iglesia Católica después de lo que sucedió con Martín Lutero. Entonces aquí vemos, es la reacción de la Iglesia Católica para poder detener la difusión de las iglesias protestantes en Europa durante el siglo XVI y poner fin así a la crisis eclesiástica. Entre sus principales elementos para mejorar la situación de la Iglesia se llevó a cabo entonces la creación de la Compañía de Jesús, difundir la fe católica en el mundo. Es ahí cuando comienzan ellos a evangelizar, a predicar, y por medio de esos nuevos seminarios pues se va a dar lugar a la preparación de nuevos sacerdotes, de nuevos religiosos, de los hermanos jesuitas. También se llevó a cabo entonces el Concilio de Trento, que ya más adelante vamos a hablar de ello. Establecer el dogma católico, las creencias católicas, que dentro de ese dogma católico entonces no solamente tienen en cuenta lo escrito en la Biblia, sino también muchas cosas que son añadidas por los mismos papas, que son establecidos desde el papado, que no están directamente en la palabra de Dios, sino que es creado por las máximas autoridades de la Iglesia Católica, o sea, los papas. Ratificar la autoridad del papado, valida el culto de santos y reliquias, establece el celibato del clero. Aquí se mantienen los 7 sacramentos y salvación por la fe y las obras. Entonces tengan esto muy en cuenta, que es lo que mantienen en la reforma que se da desde la Iglesia Católica. Esto es lo que se mantiene, esto es lo que se da a conocer en el resto de Europa como tal. Lógicamente, ¿para qué? Para contrarrestar lo enseñado por Martín Lutero. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar sobre el Concilio de Trento. Entonces, Concilio de Trento fue una asamblea que realizó la Iglesia en diversas sesiones en Trento, Italia. Inició sus sesiones en 1545, fue convocado por el Papa Paulo III. La asamblea tenía como fin definir y clarificar la doctrina católica debido a las controversias. ¿A cuáles controversias? A las generadas por Martín Lutero. Reforma luterana se fue expandiendo por Europa.
Entonces aquí el Concilio de Trento, ya Pablo III convocó el Concilio Universal en Trento, que con el apoyo del emperador Carlos V y sus sucesores se desarrolló en 3 periodos desde 1545 al 1563. Fue un concilio ecuménico, lo que significa que estaban reunidos todos los obispos del mundo presididos por el Papa. Entonces ya habíamos dicho, se establecen y se mantienen los 7 sacramentos. La Biblia entonces, que está constituida por 73 libros. Rito tridentino para la misa, entonces ahí está establecido que debe ser en latín, que el sacerdote debía estar a espaldas de la gente, que el altar pegado a la pared. Esto significa rito tridentino para la misa, y es lo que se establece. Entonces este concilio fue el eje de la Reforma Católica, sirvió para clarificar y establecer la verdadera doctrina de la Iglesia. La aplicación de los decretos conciliares se llevó a cabo mediante los sínodos diocesanos, todo bajo los parámetros de las diócesis y de los sacerdotes, bajo la convocatoria del Papa Paulo III. Entonces, la reacción de la Iglesia Católica se dio en el Concilio de Trento. En este concilio se crea lo que conocemos como Contrarreforma, defensa de la autoridad del Papa y la capacidad exclusiva de la Iglesia para interpretar los textos sagrados. Entonces aquí vemos, mantienen la organización tradicional de la Iglesia, ratifican al Papa como jefe universal de esta, determinan como texto legítimo la Biblia a la Vulgata, traducción latina hecha por San Jerónimo. O sea, no hay otra traducción que se le permita a los sacerdotes o religiosos, ¿sí?, de usar, sino solamente la Biblia hecha por o traducida por San Jerónimo. Se mantienen los 7 sacramentos, el celibato, se ordena a los sacerdotes permanecer en sus parroquias, enseñar el catecismo, que dentro del catecismo entonces vamos a encontrar lo que yo les decía anteriormente, que hay cosas que no están establecidas en la Iglesia, en la Biblia, pero que sí simplemente fueron cosas añadidas ya por los mismos papas, sacerdotes. Y se crean los seminarios, que es lo que ya habíamos explicado. Dentro de ese Concilio de Trento, y en este caso en la Contrarreforma, entonces surge la Inquisición. Resulta que en la Edad Media nosotros habíamos hablado de la Inquisición, donde la Iglesia Católica pues castigaba a todos los herejes de diferentes maneras, pues los torturaba hasta causarles la muerte. En este caso pues entonces ya desde los reyes católicos españoles surge también entonces la Inquisición. Se permite la Inquisición de nuevo para perseguir no solamente a los nuevos, en este caso a aquellos que se van añadiendo al protestantismo, ¿sí?, a la reforma de Martín Lutero, sino también a los judíos y a los que practican el Islam. Entonces hay una persecución. Es ahí cuando la Inquisición o Santo Oficio comienza a juzgar a todos aquellos que practican o que siguen a Lutero, que siguen el Islam y que siguen al judaísmo, que practican el judaísmo. Entonces, ¿qué es la Inquisición? Aquí vemos la Inquisición o Santo Oficio. Fue una institución creada por el Papa Gregorio IX en el siglo XIII para investigar y juzgar a los acusados de herejía y brujería. El nombre de Inquisición se refiere a su carácter de tribunal que investiga, que inquiere antes de juzgar y sentenciar. La Inquisición fue un tribunal mixto del Estado y de la Iglesia que se ocupaba de juzgar los delitos relacionados con la fe y la moral y las buenas costumbres
englobados bajo el nombre de herejía. Entonces, con la Inquisición, ya en este tiempo de la Reforma, busca entonces que no permitir que siga ese pensamiento luterano, esa reforma luterana, esa reforma religiosa, que se siga pues lógicamente expandiendo por el resto de Europa. Entonces aquí ustedes ven algunos de, por medio de estas imágenes, pues las diferentes formas en que se acusaba y se torturaba a aquellos que no seguían la fe católica romana. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que son quemados, ¿sí?, en la hoguera. Aquí este casco, entonces se lo ponían a las personas a los que ellos consideraban herejes, o que seguían en este caso la reforma hecha por Lutero. Entonces les ponían ese casco, pero ese casco estaba caliente. Entonces pues lógicamente ya se imaginan lo que sucedía con las personas que usaban ese casco. Entonces también usaban la rueda, usaban también, por ejemplo, este de aquí, que se asemeja a la forma de una virgen. Entonces allí las personas eran introducidas, y al cerrarse, pues ustedes ven aquí la puerta que tiene, ¿sí?, y pues lógicamente les causaban literalmente la muerte de una vez. Y así sucesivamente, y vamos a encontrar otras formas o mecanismos de tortura para aquellos que eran considerados herejes o que seguían a Lutero, a Calvino, o en este caso vamos a nombrar literalmente al luteranismo, al calvinismo y al anglicanismo. Estas otras formas, ¿sí?, de seguir a Dios. Reforma de la Iglesia como respuesta a los protestantes. Entonces, ¿qué es? Entonces, Contrarreforma, recordemos, 1545, ya se da un concilio de Trento. Fuente, la Biblia, en este caso la traducción, la Vulgata, única versión aceptada de la Biblia. Reformas, entonces se da la Inquisición, se da la creación de las órdenes religiosas, la Compañía de Jesús de San Ignacio de Loyola. Ya en cuanto a las mujeres, entonces las carmelitas, las de Santa Teresa de Jesús, y van a salir otras órdenes religiosas. Principios, entonces, validez de las buenas obras, culto a la Virgen y a los santos, primacía del Papa, jerarquía eclesiástica y validez de los sacramentos. Aquí, ya por último, ya para finalizar lo que tiene que ver con la Reforma y con la Contrarreforma, entonces recuerden que en el Renacimiento se da el humanismo. Ese humanismo entonces va a generar también la nueva religiosidad. Va a haber el rechazo al poder político de la Iglesia, y va a optarse por la sencillez y profundidad de la palabra, ¿sí?, de la predicación de la palabra. En esa nueva religiosidad entonces surge la Reforma por Martín Lutero, que rechaza la venta de indulgencias, ¿sí?, o sea que hay que pagar por perdón de pecados, o por ir al cielo, por ser salvos, ¿sí?, etcétera. Y se rechaza el poder del Papa como máxima autoridad. Recuerden, máxima autoridad es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se establece también la salvación por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie tenga entonces en poco la obra de Cristo Jesús, y la lectura individual de la Biblia, no solamente de los sacerdotes o de la Iglesia, en este caso de los cleros. Esa reforma entonces, ¿qué genera? La división del cristianismo europeo, al norte el protestante y al sur el católico, y ahí entonces guerra de religiones entre estos dos. Va a haber ataques continuos, pero entonces se va a destacar como tal la Inquisición por parte de la Iglesia Católica. Esa reforma que provoca la Contrarreforma a través de el Concilio de Trento,
Entonces surge o se establece la autoridad del Papa, la lectura de la Biblia por los sacerdotes, la salvación por la fe y por las obras y austeridad del clero. ¿Y cómo se da a conocer todo lo que se estableció en el Concilio de Trento? Por medio de la Compañía de Jesús. Es ahí cuando va a ser difundido todo lo que se habló en el Concilio de Trento, se va a expandir por los diferentes lugares de Europa para contrarrestar la Reforma.